una cohesión social. Una tribu que se acicala mutuamente es una tribu que va a estar mucho más cohesionada. Pero David Huron dice, bueno, pero ¿qué pasa cuando el humano empieza a crecer y ahora hay unas tribus mucho más grandes, mayores a 50 personas, 100 personas? El acicalamiento se vuelve un tema muy complicado. Entonces él dice, como una de las posibles explicaciones, porque hay muchas explicaciones, Darwin hablaba mucho del tema del cortejo, pero Huron dice, es muy probable que haya un acicalamiento colectivo con la música. Y a mí eso me ha resonado bastante porque cuando estamos frente a un artista, realmente el artista nos consiente, nos acicala con su música. Solamente vean las expresiones faciales de esas personas en un concierto. Hay una expresión genuina de felicidad, de placer, de gozo, de gratitud frente a lo que está pasando enfrente de ellos. De manera que hay un vínculo muy interesante entre acicalarnos, consentirnos, brindar felicidad a través de la cohesión social. Y es una emoción realmente compartida. Tuve la oportunidad, que estoy yo, en el 2019, antes de la pandemia, viendo una charla en Nueva York de David Huron, muy interesante, los invito a que lo lean, los que les interesa este tema de la musicología también. Sin embargo, también Oliver Sacks, para este fenómeno de cohesión musical, tiene un término muy interesante. Ustedes saben que Oliver Sacks fue un neurólogo estadounidense que murió hace un par de años también y tiene un famosísimo libro llamado Musicofilia. Y Sacks introduce el término de neurogamia para referirse a una experiencia colectiva de la música al vínculo o a un matrimonio entre los sistemas nerviosos. La neurogamia es el matrimonio de los que están allí en un concierto, por ejemplo, generando una sensación de cohesión grupal, de un yo diluido en el ambiente. Entonces, la neurogamia que se genera también hace parte de ese aspecto muy tribal que tiene que ver con un probable origen de la música. A mí me gusta hablar de esto porque la música está presente en todas las culturas, desde los albores de la historia de la humanidad. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué la música está en la especie? Y parece que estas tribus que tenían más instrumentos musicales, que tenían más cánticos, más bailes, se cohesionaban mejor y por lo tanto tenían una mayor probabilidad de supervivencia. Si ustedes tomaban una tribu que estaba cohesionada por la música y la enfrentaban a una tribu que no estaba cohesionada por este elemento, probablemente la tribu musical ganaba porque funcionaba como grupo. Incluso hoy en día existe en África este tipo de baile que se llama el baile Benda, de la tribu Benda Bomba, donde las mujeres practican el baile de la fertilidad cuando están en ese momento llegando a la pubertad y hacen un baile que semeja a uno de sus dioses, que es una culebra, que es la pitón. Entonces ellos hacen movimientos serpenteantes y aunque no se ve, aquí hay unos instrumentos de percusión en la mitad. Entonces la música cohesiona, inclusive hoy en día, algunas tribus también africanas. Sin embargo, yéndonos un poquito más a lo contemporáneo, también yo he pensado que los que somos fans de diferentes grupos también pertenecemos a una tribu. Vean, por ejemplo, en este concierto de Foo Fighters está Dave Grohl animando a la gente como siempre lo hace, y la gente de la tribu, los que somos de la tribu de los Foo Fighters, alzamos la mano, rockeamos, estamos contentos, pero también sufrimos. Y ustedes saben que recientemente una pérdida, un fallecimiento muy doloroso para los de la tribu de los Foo Fighters, que fue el fallecimiento del baterista Taylor Hawkins. Y aunque yo no conocía a Taylor, lo admiraba como baterista, yo toco batería hace muchos años, pero también me conecto emocionalmente con la tristeza de la gente porque murió en Bogotá. Me imagino que muchos de ustedes saben, pero hubo un sentimiento de tristeza colectiva de gente que no se conocía. Entonces la música crea un vínculo entre personas que no se conocen y esto también tiene que ver con la experiencia de gozo y felicidad. Sin embargo, sabemos que hoy en día la música no es completamente tribal. De pronto al inicio y en sus orígenes, la música tenía ese sentido evolutivo, etcétera, pero hoy en día consumimos muchísima música de manera individual. Por lo tanto, uno diría, bueno, pero ¿qué tanto de esa tribu queda allí dentro de mí? ¿Será que esto me genera una experiencia colectiva inconsciente? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy en día tenemos una relación circular con la música que es muy diferente a la relación tribal que teníamos previamente. Y cuando digo circular, quiere decir que la música nos permite externalizar emociones y si ustedes tocan instrumentos, no hay nada más catártico que tocar un instrumento y en mi caso darle esa batería hasta casi romper los platillos es lo más catártico que he encontrado. Pero también el hecho de bailar, por ejemplo, hace poquito tenía una paciente que me decía, doctora, yo a mí la terapia me va bien, el medicamento también, pero mi terapia es la rumba terapia. Obviamente ella está en Valledupar
y está muy folclórica, pero lo creo así, porque la música genera una externalización de las emociones y es circular porque también la música nos puede inducir estados emocionales. Ustedes saben que, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos hay estudios que muestran que puede haber reducción de los niveles de cortisol con exposición a musicoterapia, reducción en los niveles de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Es decir, la música tiene también un efecto que puede ser, por ejemplo, ansiolítico o puede ser energizante, ¿no? Si ustedes se quieren activar, uno no va a poner música que es muy calmada, yo pongo música en el carro de un tempo más rápido, con un volumen elevado. Entonces, la música hoy en día genera un proceso de autorregulación emocional. Incluso una de las encuestas en McGill que le preguntaba a los estudiantes, McGill es una universidad, ustedes saben, en Canadá, casi 40,000 estudiantes, le decía a la gente cuál es su mayor fuente de placer y la gente decía el romance, el sexo y la música. El 95% describió que la música era su mayor fuente de placer. Y otra pregunta que les hacían también, aquí está Hugh en el 2001, decía, ¿qué estrategias utiliza cuando usted se encuentra en un bad mood, cuando está como bajo de nota o mal de ánimo? Escuchar a alguien, ¿sí? Algo muy sencillo, muy psicoterapéutico también, y escuchar música. Casi el 50% de las personas utiliza la música con esa finalidad de autorregulación. Entonces, hoy en día parecemos tener un elemento un poquito diferente a la evolución. Sin embargo, ¿qué tipo de música genera el mayor bienestar? Ese es un debate que la gente dice, no, entonces para relajarse ponga música que sea un chill out o ponga bossa nova. Realmente, miren, la música tiene un elemento que es completamente idiosincrático y cada persona que asiste a un concierto escucha cosas diferentes. Yo lo he probado con amigos. Cuando vino Jamiroquai a Colombia hace un tiempo, yo le preguntaba a un amigo, bueno, ¿usted le gusta? Me dijo, no, es que el sombrero que llevaba no me gustaba tanto. El otro dijo, no, sí, el bajista tocó muy bien. El otro dijo las coristas. Entonces, cada uno realmente tiene una percepción muy idiosincrática de la música y realmente la música que genera mayor bienestar es la que a usted le genera mayor bienestar. Por eso cuando hacemos algo de musicoterapia en la consulta, yo lo aplico como parte de las técnicas de relajación progresiva y pongo algo de música, siempre le pido al paciente que traiga al consultorio 2 o 3 canciones que para él sean placenteras o para ella generen bienestar o un efecto ansiolítico. Y la gente trae desde vallenato hasta black metal, etc. Entonces, este tema es de esta manera. Ahora, no sé si alcanzan a escuchar, aquí esto tiene unas pistas musicales, pero no sé si las alcanzan a escuchar. Resulta que hay una fase o un área o una rama de la física que se llama la psicoacústica. La psicoacústica son las propiedades per se del sonido que nos ayudan a generar estados emocionales. Entonces, los artistas, inclusive muchos managers y productores, utilizan elementos de la psicoacústica para que la canción sea un hit y sea fácil de procesar y genere emociones positivas. Entonces la música también tiene un elemento muy manipulatorio. Por ejemplo, los acordes emocionales que son acordes mayores habitualmente generan un estado emocional positivo. Por favor, me confirman si escuchan esta pista. Acabo de tocarla. ¿Escucharon algo o no? No. No, listo. Entonces no se van a escuchar las pistas. No pasa nada. Hay ciertos acordes que tienen una forma que es mayor y otra que es menor, así se llama. Las menores son como, por ejemplo, las baladas de los 80s, música que es un poquito más melancólica, que puede generar ciertos estados emocionales. Por ejemplo, algunas canciones de Nirvana tienden a ser muy melancólicas, etcétera. Sin embargo, hay otros parámetros musicales que nos permiten generar emociones, ya sean positivas o negativas. Este artículo se lo recomiendo, se llama La neuroarquitectura de la emoción musical. Y ellos dicen, mire, para que una canción le genere un estado emocional positivo, generalmente es de tempo rápido, o sea, es una canción más o menos rápida, o sea, más de 120 bits, tonalidades mayores en términos musicales, que sea consonante. Consonante quiere decir que es música agradable para el oído, que los intervalos son amenos para el que la escucha, y el volumen elevado. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen habitualmente música electrónica en un bar, pues va a un tempo rápido, tiene tonalidades mayores, es elevada, y si la persona le gusta, pues genera una emoción positiva. Pero las emociones musicales también pueden generar en estados como, vamos a llamarlos negativos, como por ejemplo estados de ansiedad o estados incluso de melancolía, y habitualmente son canciones con tempo lento, con tonalidades menores, que son disonantes. Disonantes son los sonidos que son un poquito
no tan agradables para el oído, como a veces puede sonar ciertas disonancias en un violín o ciertas disonancias en los instrumentos de viento y un volumen disminuido. Entonces aquí el mensaje es, no solamente uno tiene una capacidad para experimentar las emociones, sino que la música, el estímulo físico también tendría propiedades para desencadenarlas. Sin embargo, las emociones musicales parecen no estar tan sencillamente ubicadas en el rango de emociones primarias. Ustedes saben que las emociones se pueden dividir en muchas formas, pero hay unas que son primarias o secundarias. Y las primarias son las más básicas que compartimos con muchos otros animales, como por ejemplo la alegría, el enojo, la tristeza, el miedo, la aversión o la sorpresa. Pero decir que una canción me sonó alegre realmente es un poquito raro, o me sonó a miedo, es raro. La verdad es que la música, y a mí es lo que me gusta de la música, genera emociones que son mucho más complejas, genera estados de mixturas emocionales, estados que son difíciles de ponerle nombres. Hay música, por ejemplo, un himno. Disculpa. No te estamos escuchando, Juan. Hasta el himno nacional se escuchó. A ver, otra vez. Habla de nuevo, doctor. ¿Ya? Sí. ¿Ahí me escuchan sí. nuevamente? Listo, bueno. Exacto, Entonces, sí, señor. listo, igual no se perdieron de mucho, ya aquí me retomo desde lo del himno nacional. Las últimas 2 frasecitas. Listo, listo, no sé qué pasó. Ya te comparto aquí mi pantalla nuevamente. Vale. Listo, entonces, aquí ya, ahí ya está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces las emociones también pueden ser, como les contaba, mucho más mezcladas, mixturas emocionales. La música da a veces emociones que son innombrables, que es difícil de catalogar porque no están dentro de los rangos habituales. Y a mí en particular, lo que más me gusta de la música es que genera justamente estados emocionales que inclusive no tienen una palabra o un grupo de palabras para nombrarlos. Por eso a veces la música dicen que es el lenguaje de las emociones, es simplemente su lenguaje, no hay que ponerle otro tipo de denominación. Sin embargo, les presento también a José Luis Díaz. José Luis Díaz es un neurocientífico mexicano. Tuve la oportunidad de conocerlo también en el grupo SM3, que es un grupo de música y mente, hace un par de años. Y José Luis estudia mucho ese tema de las emociones musicales, de lo que desencadena un estímulo musical, y él lo pone en términos de agrado o desagrado, este famoso eje de las emociones, que es un eje es agrado o desagrado, y el otro es relajación y excitación. Y en el eje del agrado, porque estamos hablando de música y felicidad, él dice que la música y las emociones de agrado positivas podrían estar dentro de la certeza, dentro de la compasión, dentro del amor, el deseo, el placer, la altivez, el valor, la alegría, la satisfacción, el entusiasmo. Él hace encuestas en 800, en 1000 personas, pone estímulos musicales y le dice, bueno, ¿usted qué siente con esa música? Y la gente empieza a sacar palabras y cada uno, y crea como un espectro muy interesante de las emociones musicales. Entonces, esto para decirles también que, por supuesto, se requiere, y aquí es donde vinculo un poquito la parte de las neurociencias y en lo que yo trabajo, se requiere también un cerebro que tenga la capacidad para procesar las emociones musicales. Entonces ya se sabe que hay un armamentarium biológico que toma esos estímulos musicales, que muchos de esos son mediados por la psicofísica y por la psicoacústica, y nos dice también que, por ejemplo, la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventromedial y el cíngulo anterior, que son estructuras que llamamos paralímpicas, son las encargadas de procesar gran parte de esas emociones musicales. Y más adelante les voy a mostrar un estudio que hicimos con un grupo de colegas en pacientes que se deteriora la corteza frontal en demencias frontotemporales, cómo se altera la percepción musical. Pero básicamente lo que les quiero decir es las emociones musicales se procesan en el cerebro en las mismas regiones donde se procesa la cognición social y las estructuras de empatía, por ejemplo, que tienen que ver con la interacción con los demás, las relaciones interpersonales y, como lo dije, la cognición social. Entonces, la música parece tener un procesamiento mucho más complejo en el cerebro. Incluso la percepción de intervalos que llamamos armónicos consonantes, que, como les digo, son música suave, estable, agradable para el oído, activa regiones que son frontales, frontopolares, orbitofrontales también, y el cíngulo. Y también una zona muy importante que es la ínsula. La ínsula es esta región
que se llama así porque parece como una isla dentro del cerebro y activa también esta región de la ínsula que tiene que ver con todo el estado interoceptivo. Interoceptivo quiere decir mirar hacia adentro, sentir el ambiente interno, cómo está mi corazón, cómo están mis intestinos, cómo está la tensión muscular, cómo está la presión del cinturón. Toda esa parte interoceptiva tiene que ver con la ínsula. Entonces, la música activa muchísimo esta región y además ese se conecta con otras partes del cerebro que regulan, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. Como les dije, son parámetros que se utilizan inclusive en las unidades de cuidados intensivos con la gente que hace musicoterapia. Pero también lo interesante es que el cerebro tiene otras partes u otras regiones donde básicamente se prenden cuando hay intervalos o música o sonidos displacenteros. No solamente el cerebro activa regiones con lo placentero, sino cuando ustedes cogen, por ejemplo, unas uñas y las pasan por un vidrio o una tiza de esas a los que fuimos hace unos años, que los tableros eran con tiza, que había un sonido muy particular, muy disonante. Eso activa otras regiones del cerebro muy diferentes a las que les dije, por ejemplo, el giro parahipocampal derecho, la precuña derecha. Entonces el cerebro reacciona muy diferente ante sonidos que son placenteros o displacenteros. Incluso la música displacentera activa una región muy interesante que es la amígdala cerebral. La amígdala tiene que ver con las respuestas de miedo, de amenaza. Yo siempre he intentado pensar, y algún día haré ese estudio de qué pasa si uno lo meten a un bar con música que no le gusta, por qué uno sale corriendo de ese bar, ¿no? Porque uno ya a la tercera canción quiere irse. Yo creo que es porque la amígdala se prende y la amígdala tiene que ver con respuestas de lucha o huida también. Entonces, o se queda en el bar y me imagino que tomando para el efecto ansiolítico o se va del bar. A mí eso me pasa y desafortunadamente si les gustan los mariachis, pues no es mi caso, pero si ustedes me ponen 3 canciones de mariachis, pero mariachi de, digamos, de casa, de salón comunal, que llegan, la verdad es que a ser bastante, un volumen importante, y a mí me genera una reacción aversiva, no sé por qué. Algo tendrá que ver con mi infancia de pronto en México, pero hay algo allí y me desencadena una respuesta de huida, curiosamente, me voy, casi siempre. Pero también hay parte de la neurobiología del placer, y la neurobiología del placer tiene que ver con otra región que es mesolímbica, así se llama en el cerebro, y esta región mesolímbica está influida mucho por la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que cuando se libera en esta región, que es el núcleo accumbens, genera respuestas de placer o respuestas de recompensa también. Entonces, por supuesto, ese efecto hedónico que tiene la música tiene que ver con la circuitería cerebral. Ese es un estudio súper interesante que hizo el grupo de Satorre en Canadá. Ellos mezclaron un BOLD, que es una resonancia magnética funcional, con un PET, que es otro tipo de estudio funcional para no enredarlos, pero hicieron un protocolo súper interesante donde hacían una fase de anticipación y una fase de experiencia. La anticipación, ¿qué es? Imagínense una canción que empieza suavecita con los coros, con las estrofas, y de repente tiene un solo brutal de guitarra o de saxofón. Eso se llama la experiencia. La anticipación es cuando uno está esperando a que llegue ese solo. Pues curiosamente, cuando la gente estaba escuchando la musiquita que iba como en la estrofa, en el coro, en la anticipación, se activaban las regiones más dorsales del núcleo caudado, pero cuando la persona escuchaba el solo de guitarra, el solo de saxofón, ahí tenía un cambio en su circuitería cerebral y se iba al estriado ventral, que es el accumbens que les mostraba, y ahí se empezaba a liberar muchísima dopamina al punto de generar una experiencia muy grata y muy placentera, con un efecto positivo en términos de la cualidad emocional que tenía la persona o el grupo de personas. Entonces, eso es bien interesante porque esta región que les estoy mostrando acá, que es el núcleo accumbens, también se activa, por ejemplo, con las drogas. Este fue otro protocolo donde le administraban cocaína intravenosa. No sé cómo pasaron el comité de ética, pero les metían cocaína intravenosa a esta gente y medían qué regiones del cerebro se activaban, y eso que dice aquí NAC es núcleo accumbens. Eso quiere decir que el núcleo accumbens también se activa no solamente, obviamente, con la música, sino también con las drogas o con actividades placenteras del día a día, cuando una persona come y tiene hambre, cuando toma líquido y tiene sed. Todo esto genera activación del núcleo accumbens, pero siempre he pensado si existe alguna explicación entre la neurobiológica, entre la música y el consumo de drogas. Ustedes saben que es un estigma, incluso un estereotipo, encontrar músicos que abusan de las drogas en todas partes del mundo y en toda la historia. Además, recordemos a Jimi Hendrix, por ejemplo. Entonces,
Hay una relación muy interesante entre la música y las drogas y yo recuerdo, pues para los que estuvieron en los años 80 e incluso 90, pues las bibliotecas uno las llenaba de CDs, de álbumes. Hoy en día han vuelto otra vez los LPs y veo otra vez uno las colecciones en físico, pero la gente consume música como si fuera una droga también. Después el consumo de MP3, la asistencia masiva a los conciertos, 20.000, 40.000 personas ahí metidas en un concierto. Hay una respuesta casi que adictiva frente a la música. Entonces aquí tiene que ver la música con el placer, como con la felicidad y con el bienestar también, pero también podemos vincularlo biológicamente por este medio con algunas drogas. Ya para terminar, quería lanzarles esta pregunta y mostrarle un par de casos de lo que yo hago. Yo soy, como les contaba David, yo soy médico neuropsiquiatra y me dedico pues a lo clínico, pero también me dedico a estudiar trastornos musicales. He tenido la oportunidad de tener pues, varios pacientes que tienen trastornos musicales, estos son alucinaciones musicales, obsesiones musicales, amusias, etcétera. Entonces, una pregunta fundamental, ya que estamos hablando de música y felicidad, es si se puede perder la habilidad para experimentar felicidad o placer o bienestar con la música. ¿Existe alguna enfermedad en la que uno esté bien, pero esa capacidad se pierda? Pues ese es un caso de algo que se llama anedonia musical. La anedonia significa sin hedonismo musical. Y ya les voy a contar un caso que yo estudié que en consultorio con un grupo también de investigadores, un hombre de 55 años que era músico, experto en música barroca, además le encantaba Bach, interpretaba el clavicémbalo, y en julio del 2016 él tuvo un evento cerebrovascular de la arteria cerebral media derecha. Ya les muestro la imagen, es la resonancia de este paciente, y esta región que ustedes ven aquí, que se ve como más blanca, que llamamos hiperintensidades, justo le comprometió la ínsula. Recuerdan que hablamos de la ínsula, que la ínsula tiene que ver con la experimentación de todo lo interoceptivo, también la conexión que tiene con el accumbens. Entonces, este paciente tuvo una lesión insular derecha y él, siendo músico, experto en clavicémbalo, estando hospitalizado, decía que escuchó las canciones favoritas de Bach, de los Beatles, y no sintió ninguna emoción. O sea, se sentía extrañado porque el experto en clavicémbalo decía, es que yo no sentía emoción. Frases que él mencionaba, no sentía las canciones con la misma fuerza que siempre. Antes las consideraba alegres, placenteras y divertidas, ahora no, como un aplanamiento ahí. En la parte de la no emoción por la música se debía a, él hablaba un poquito raro, a veces tenía un discurso que era no tan fácil de entender, pero era así, se debía a no poder sentir lo incisivo de lo rítmico, una cosa muy musical. Le hicimos una valoración neuropsicológica porque, claro, eventualmente ustedes saben que ese tipo de lesiones pueden crear amusias, que es la incapacidad para percibir tonos o percibir ritmos. Le aplicamos el test de Montreal de amusias, que es muy interesante, pero el paciente inclusive estuvo por encima en la percepción del test, o sea, su habilidad para comprender la música está conservada. Y le hicimos también pruebas para descartar depresión, porque claro, lo primero que uno dice, pues estaba deprimido, tuvo un evento cerebrovascular, pues realmente no, el paciente tenía buenas estrategias de adaptación, no estaba deprimido, podía reconocer las emociones musicales y lo que le hicimos fue, bueno, pues hagamos un protocolo para medir la anedonia musical, o sea, ¿cómo mide uno el hedonismo musical? ¿El placer se puede medir, se puede objetivar o solamente es un relato que tiene la persona? Entonces averiguamos muchísimo, hicimos una investigación y creamos un protocolo que fue el siguiente, lo pareamos por sexo, por edad y por escolaridad con otro sujeto. Le dijimos al paciente que escogiera 10 canciones que fueran placenteras para él, 5 neutras y 5 que culturalmente fueran alegres. Entonces hicimos una encuesta grandísima y la gente dijo que qué bonita es esta vida, que el mapalé, canciones que en la cultura eran muy interesantes. ¿Perdón? Ok, listo, no escuché, pero bueno. Y también hicimos un examen de galvanometría, me quedan 5 minutos, ¿sí? De galvanometría, que es básicamente la forma como medimos la conductancia en la piel. Entonces, ese es el paciente que está aquí una de las estudiantes que estaba en ese momento, y le hicimos una medición de la conductancia en la piel. La conductancia nos mide qué tan excitado o no está la persona cuando escucha, por ejemplo, en este caso, una canción. Para ponerles un ejemplo, esta es mi galvanometría. Yo puse el bolero de Ravel y pues a mí el bolero de Ravel la verdad es que no me mueve muchas emociones, pues sí, se repite una y otra vez, va creciendo, pero a mí mi respuesta de la conductancia es bastante plana. Aquí hacemos un periodo de descanso y cuando ponemos Jamiroquai, que me gusta, sobre todo esta canción Smoke and Mirrors, vean ustedes mi respuesta
galvánica en la conductancia de la piel, cómo empieza ahí a incrementar, y realmente este pico de aquí corresponde al momento del solo de saxofón que tiene esa canción. Entonces, uno puede medir el grado de hedonismo también de esta manera, y así lo hacen muchos investigadores. Pues lo que encontramos en este paciente es que tenía un aplanamiento de las emociones a nivel de la galvanometría y en su discurso. O sea, realmente ante los 20 estímulos en las canciones placenteras no sentía placer, las canciones culturales tampoco y las canciones neutras tampoco. Entonces, pudimos objetivar que este paciente tuvo una lesión cerebral que lo llevó a disminuir su gozo por la música o su capacidad para experimentar placer con la música. Son estudios también que se han publicado de lo mismo. Aquí las lesiones que mostramos, muy parecidas a la lesión del paciente, que son en la ínsula y en el lóbulo temporal derecho, y cómo se desconecta del núcleo accumbens, y esa desconexión parece dar este fenómeno que se llama la anedonia musical. Ya para terminar, otro estudio que hicimos, que publicamos recientemente, hace como 1 o 2 años, que lo llamamos reconocimiento de las emociones musicales en la variante comportamental de la demencia frontotemporal. Para los que no conocen muy bien esta condición médica, básicamente el lóbulo frontal, si ustedes ven, está completamente atrófico, inclusive el cíngulo. Y recuerden todas las regiones que les mostré que procesaban las emociones musicales y la cognición social. En esta condición se altera la cognición social, pero no se había medido previamente. Había como un estudio en el mundo que había medido la percepción o el reconocimiento de emociones musicales en esta población. Y desafortunadamente no les puedo mostrar las pistas porque no se escucha, pero si quieren me escriben al final o bajen ese artículo que es donde sacamos las pistas, un artículo de Isabel Pérez en Canadá, para evaluar las emociones como alegría, tristeza, miedo y tranquilidad. Y le pusimos diferentes protocolos. Aquí les mostraba incluso a la paciente, aquí le ponemos una pista como de miedo que está protocolizada porque el miedo suena diferente a la tranquilidad y suena diferente a la alegría, a la tristeza en la música, eso se puede catalogar así. Y a la paciente le poníamos una pista que claramente era de miedo y ella decía tranquilidad, alegría. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Y ya con esto termino. Que en los pacientes que tenían demencia frontotemporal lo comparamos con controles, fueron 12 pacientes con DFT versus 24 controles. Encontramos que el reconocimiento de las emociones musicales estaba muy disminuido para todos los ítems, reconocían mucho menos la felicidad, el miedo, la tristeza y la tranquilidad. Entonces, pareciera que esta condición, además de tener alteraciones sociales, también tiene alteraciones en la comprensión y en la rotulación de los estímulos musicales. Aquí vemos también cómo cuando comparamos emociones positivas y negativas, las positivas, que en este caso eran canciones alegres, también habían perdido la capacidad para tener ese reconocimiento, pero mucho más las canciones que tenían un componente como de miedo o de tristeza, o sea, no reconocían tanto el miedo o la tristeza, pero tampoco las canciones alegres. Entonces concluyo con esto diciéndoles, miren, este es un tema claramente súper amplio que lo logré sintetizar en estas diapositivas, pero la música, primero, es muy antigua en la humanidad, segundo, tiene un componente de cohesión social, tercero, nos ayuda a regular colectivamente las emociones, pero también individualmente, y por supuesto, casi siempre queremos buscar placer, bienestar o felicidad en la música, pero para eso necesitamos un cerebro que esté indemne. Les puse ejemplos de pacientes que tienen lesiones cerebrales, que tienen enfermedades neurodegenerativas, donde si se daña cierta circuitería, somos incapaces para experimentar placer con la música. Muchas gracias. Les dejo también está mi Instagram, mi página también. En mi Instagram publico bastantes cosas de música y cerebro. Y recuerden que al mal tiempo, buena música. Muchas gracias, David, y a los demás ponentes. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Excelente ponencia, muy interesante. En Gracias. realidad, creo que nos has ilustrado a muchos y qué lindo que sigas trabajando en este campo que siempre te ha apasionado. Qué maravilla. Muchas gracias. No sé si haya alguna Gracias, pregunta precisa para el doctor Ojuela o de pronto lo dejamos para el final de la sesión, tipo 9 p.m. ¿Alguien desea hacer una pregunta muy precisa para el doctor? Bueno, quedó todo suficientemente claro. Y entonces vamos a ir con la doctora Natalie Herrera Esquivel. Ella es